En este episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios podcast, comentamos el Evangelio del 19º domingo del tiempo ordinario. La verdadera vigilancia fortalece la piedad. En la sección Espiritualidad, cómo utilizar el tiempo y no desperdiciarlo. En la sección Noticias, nuevos estudios científicos especializados en carbono 14 desmienten que el santo sudario pueda ser una invención medieval. En la sección Preguntas y Respuestas, ¿por qué para pedir hay que rezar? Todo eso y mucho más en este nuevo episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios podcast. Un cofre sin cerradura no sirve para nada. Así también, un alma sin vigilancia queda a merced del enemigo. Por eso Jesús insiste tanto en esta virtud que siempre debe complementar la auténtica piedad. Bienvenidos a otro programa de Lo Inédito sobre los Evangelios, el podcast semanal de los Heraldos. Y en esta semana vamos a ver el Evangelio del 19º domingo del tiempo ordinario y vamos a conversar sobre oportunísimos comentarios del fundador de los Heraldos del Evangelio, Monseñor Joan Cladías, que justamente va a tratar sobre la vigilancia, qué es la vigilancia y cómo la vigilancia fortalece nuestra vida de piedad. Pero antes les presento a dos protagonistas del programa, el doctor Saúl Castiblanco y el hermano Fernando Pío Galán. ¡Salve María! Salve María, salve María, queridos hermanos, salve María, la querida audiencia. Les recuerdo que el hermano Fernando Pío Galán de los Heraldos es religioso, doctorado en Teología Espiritual por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma y también es misionero en España y en Italia. Y el doctor Saúl Castiblanco es psicólogo, editor de la agencia de noticias Gaudium Press, edición hispana, bachiller en Ciencias Religiosas por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma y por la DOMUNI, Universidad Internacional de los Dominicanos con sede en Toulouse, Francia. Y entonces hoy el tema de la verdadera vigilancia, ¿en qué consiste? Está basado en un evangelio que es fabuloso porque nuestro Señor dedica en detalle a comentar exactamente el porqué de el esperar, el porqué de saber esperar el momento del encuentro con el Señor. Y dice, en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no temas, pequeño rebaño, porque vuestro Padre ha tenido a bien daros el reino. Vended vuestros bienes y dad limosna, haceos talegas que no se echen a perder, y un tesoro inagotable en el cielo, donde no se acercan los ladrones ni roe la polilla. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Tened ceñida la cintura y encendidas las lámparas. Vosotros estad como los que aguardan a que su señor vuelva de la boda para abrirle apenas venga y llame. Dichosos los criados a quienes el Señor, al llegar, los encuentre en vela. Os aseguro que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y los irá sirviendo. Y si llega entrada la noche o de madrugada y los encuentra así, dichosos ellos. Comprended que si supiera el dueño de la casa a qué hora viene el ladrón, no le dejaría abrir un boquete. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Pedro le preguntó, Señor, ¿has dicho esta parábola por nosotros o por todos? El administrador fiel y solícito, a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre, para que les reparta la ración a sus horas. Dichoso el criado a quien su amo, al llegar, lo encuentre portándose así. Os aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero, si el empleado piensa, mi amo tarda en llegar, y empieza a pegarles a los mozos y a las muchachas, a comer y beber y emborracharse, llegará el amo de ese criado el día y a la hora que menos lo espera, y lo despedirá, condenándolo a la pena de los que no son fieles. El criado que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra, recibirá muchos azotes. El que no lo sabe, pero hace algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Al que mucho se le confió, más se le exigirá. Entonces comenzamos en el Evangelio de hoy con aquel comentario que nuestro Señor da sobre el tened ceñidos vuestros cinturones y encendidas vuestras lámparas. Eso tiene mucho simbolismo, ¿no es cierto? Aquí nos encontramos nuevamente con un caso de las costumbres de la época y cómo nuestro Señor, por un lado, coloca a sus oyentes dentro de la parábola con las circunstancias concretas, materiales que ellos viven, pero por otro lado exagera o sigue las costumbres contrarias para mostrar el mensaje que él quiere decir.
Por ejemplo, ceñir la cintura es un dato que para nosotros hoy en día pues tiene un significado más bien común, banal, pero porque no usamos la ropa que se usaba en la época. En la época de nuestro Señor, y muchos siglos antes y muchos siglos después, el vestido propio de esa zona eran las túnicas, no se usaban pantalones son muy posteriores. Y las túnicas, por una cuestión lógica, eran amplias, de forma que protegían muy convenientemente del clima caliente de la zona, porque permitían la libre circulación del aire y crearon un microclima más fresco. Ahora, esta túnica amplia, que era muy conveniente para poder vivir en esa zona, era muy incómoda al mismo tiempo para poder trabajar, para poder hacer ejercicio físico, para poder combatir. Entonces, cuando una persona se encontraba en la necesidad de hacer cualquier trabajo, tenía que ceñirla, tenía que reducir su vuelo, pegarla al cuerpo para de esa manera tener una mayor disponibilidad física para el trabajo. Entonces, ¿qué ocurre? Lo normal de la persona es que es pasar el día sin la cintura ceñida, sin el cinturón puesto. Solamente se ceñía la túnica cuando tenía que hacer un trabajo concreto. Acabando de hacer este trabajo, se desceñía, se desataba la túnica. Entonces, por ese motivo, nuestro Señor utiliza esta expresión, que es ceñir la cintura, que directamente dirige hacia la actividad, pero sublima. O sea, ya no es más la actitud normal del que sigue a Cristo la tranquilidad. Quien sigue a Cristo tiene que estar continuamente en disposición de operar, de trabajar. Tiene que estar continuamente en disposición de obedecer. Bueno, me parece que después de la explicación del hermano Fernando, tenemos que concluir esa diligencia que el hombre tiene que tener, ceñida la túnica, ¿cierto? Que es la figura que nuestro Señor emplea en esta parábola para decir, oiga, es una diligencia, pero diligencia en el trabajo. ¿Y cuál es el trabajo principal del hombre? Es la salvación de nuestras almas, ¿no? Entonces, esa es una introducción a la exaltación de la virtud que nuestro Señor nos va a proponer en esta parábola, que es la virtud de la vigilancia como un elemento esencial de ese trabajo por la salvación del alma. ¿Y cómo es esa vigilancia? Bueno, continuaremos meditando ese tema a lo largo del comentario de esta parábola. Pero aquí justamente entra un aspecto muy digno de nota, que son las antorchas encendidas. Y eso también tiene un significado, ¿no? Claro. Tenemos que retrotraernos a 2000 años más hacia atrás, donde no teníamos estas formas tan cómodas, prácticas y limpias de iluminación. En la época de la luz venían botellas de barro con tapones de corcho, venía en forma de aceite. Había que rellenar esas pequeñas lámparas, que eran realmente pequeñas. Quien tiene la suerte de visitar las catacumbas de Roma las puede ver. Esas lámparas se rellenaban de aceite, se encendían, pero no se podían abandonar, porque si te olvidabas de la lámpara, después de un determinado momento, el aceite era consumido o la mecha también se acababa, el resultado se apagaba la luz. Mantener las lámparas encendidas también era una necesidad en la época que, si tú no tenías absolutamente ninguna luz, por mucho que tuvieras los medios para encenderla, era muy complicado, porque ¿cómo veías dónde estaba la lámpara, dónde estaba la mecha? Entonces había que preocuparse de que no se consumiera el aceite, no se apagara la mecha, porque apagándose era sumamente complicado conseguir volver a encenderla, porque para encender una lámpara en la práctica necesitabas tener otra lámpara encendida. Si te quedabas sin ninguna lámpara, era muy difícil encenderla. Entonces era necesario, y era un símbolo, era un aspecto conocido, común, que era necesario mantener un vigilante, una persona que estuviera con una lámpara encendida para poder posteriormente dar luz a las demás. Entonces, esta otra institución, esta otra característica normal de la vida cotidiana, es utilizada por nuestro Señor para simbolizar nuevamente la vigilancia que tiene que tener el cristiano en mantener una actitud de espera, una actitud de escucha. Además, no nos olvidemos de la parábola que aparece luego en el Evangelio, de las vírgenes sabias y de las vírgenes locas, que esperan al esposo sin tener las lámparas preparadas. Y también tendremos la referencia de nuestro Señor de que el cristiano es la luz del mundo, y esa luz no está pensada para ser escondida, sino para que ser vista. Por lo tanto, esta referencia a la lámpara es más explícita que la referencia del cinturón para referirse a la sustentación de la fe del cristiano en el mundo, en su mundo concreto. Bueno, cuando uno habla de vigilancia, uno entiende naturalmente una actitud como que de prevención contra los males. El caso concreto de vigilancia contra aquellos males que pueden perder nuestra alma, el mundo, el demonio y la carne.
pero uno ve que en la parábola nuestro Señor nos dice, oiga, vigilancia es sobre todo que ustedes estén pendientes de mí, o sea, que encuentren un camino de relación total conmigo, que claro, es impedido por el pecado, por el demonio, el gran enemigo de nuestras almas, por nuestras malas inclinaciones, pero mire nuestro Señor el premio que Él da a aquellos siervos que estuvieron atentos al regreso del Señor, se sentarán en mi mesa. Esa es la vigilancia entendida, me parece que de una manera plena. Es evitar aquello que nos desvíe de Dios, nuestras malas pasiones, los dictámenes del mundo, las sugerencias de Satanás, pero sobre todo vigilancia es buscar a todo momento un contacto constante con Él, estar sentados a la mesa de Él, cosa que ya podemos en esta vida y que será plena, será perfecta en la eternidad. Y aquí propiamente entra la parábola del administrador fiel, porque justamente también el administrador fiel, el hecho de él estar preparado, tiene un corolario así bastante colateral pero muy importante, y es que dice que el administrador fiel es la personificación de las responsabilidades de una buena autoridad, ¿no? Porque tiene que estar preparado, tiene que estar dispuesto, tiene que estar prestando atención a sus fieles siervos, y eso, Monseñor John Clacky apunta que tanto se aplica a Pedro y a los apóstoles, como también a padres, tutores, educadores, gobernantes. ¿Cómo ven esa figura del administrador fiel y esa personificación de las responsabilidades de una verdadera autoridad? Un punto muy importante de este evangelio, que como de costumbre estamos buscando no una ilustración académica del evangelio, sino que nuestros oyentes se puedan servir de esto para su vida cotidiana. Pues no podemos olvidarnos que todo cristiano es responsable de toda la Iglesia. Obviamente la jerarquía eclesiástica, los obispos, el Papa, ellos tienen por excelencia esta autoridad porque les viene dada directamente por nuestro Señor en mérito de su ordenación episcopal. Pero no nos olvidemos que en nuestro bautismo también nosotros somos responsables de la Iglesia. Entonces no tenemos que escuchar esta parábola del administrador fiel como una cosa que toca a otros. La tenemos que aplicar a nosotros. Y en cuanto a nosotros, tenemos que aplicarnos el primer principio del administrador, que curiosamente en este caso coincide incluso con el del mundo. ¿A qué se le pide a un administrador? Que no robe. En este caso concreto, que no se apropie de los bienes que tiene bajo su responsabilidad. Es sumamente triste que una persona a la cual se le pide que vigile algo, para evitar que sea robado, sea este mismo que robe. Es una cosa que nadie va a defender, quitando el delincuente que lo hace, que ese siempre lo encontrará justificado. Pero no, nosotros en cuanto cristianos nos ha sido conferido un don altísimo, que es la fe. Es un don que nos ha sido conferido. Este don que tenemos que guardar nos sirve para proteger justamente lo que es la doctrina de la Iglesia, lo que se cree de la Iglesia. Y esto lo guardamos ¿cómo? Practicándolo. No lo guardamos metiéndolo debajo del celemín o enterrándolo, porque si no, cuando acabarán los tiempos, viene el Señor a preguntar por lo que nos fue confiado, le decimos que lo hemos enterrado y nos manda fuera al rechinar de los dientes, como dice nuestro Señor en la parábola. Entonces tenemos un deber de responsabilidad de guardar esta fe, guardándola, ejecutándola, o sea, utilizándola, dándola, iluminando con ella el mundo, pero no sirviéndonos de esta fe para un beneficio personal. Cuando nosotros iluminamos al mundo con la fe que nos ha dado Cristo, no es para iluminarnos a nosotros personas, sino para mostrar a Cristo, que es verdaderamente la luz que a nosotros nos ilumina. Bueno, en la línea de lo dicho por el hermano Fernando, me parece que esta parábola del administrador es una continuación y explicación inclusive de la anterior. Porque en la anterior nuestro Señor nos habla en el fondo de la hora de nuestra muerte, donde Él se va a encontrar con nuestras almas y quiere que nosotros estemos preparados para ese encuentro definitivo para nuestra vida eterna, para la condenación o para la salvación. Pero en esta parábola nuestro Señor nos muestra cómo debemos prepararnos en nuestra vida para ese encuentro, porque como lo dice el hermano Fernando, nosotros somos los administradores. Administradores primero de nuestra propia vida, no dueños, no administradores. Y también en cierto sentido, administradores de la vida de los demás en la medida en que podemos ayudarlos a administrar bien su vida para ganar la vida eterna. Entonces quiero también resaltar y en lo posible desarrollar el punto importantísimo que acaba de tratar el hermano Fernando, la no apropiación. El hermano Fernando lo enfocó más especialmente en la fe. Yo lo quiero enfocar también en las gracias recibidas.
todo bautizado recibe una fuerza especial, por llamarlo de esa manera, que es un auxilio divino para llevar adelante su vida y cumplir los mandamientos. Pero como somos brutos, como somos hombres de carne y no hombres de espíritu, creemos que esa fuerza es nuestra. Y entonces decimos, oiga, qué coloso soy yo, qué espectacular soy yo. Y en ese momento a nuestro Señor no le gusta eso, no le gusta que lo que es de Él nosotros creamos que es nuestro. Y por incluso beneficio para nuestra propia alma, para que no nos condenemos por el orgullo, Él nos retira esas fuerzas. Entonces, el reconocer que esa fuerza viene de arriba y que la tenemos que administrar bien y no apropiarla, también es condición para que la sigamos recibiendo. Entonces, en ese sentido, me parece que esta es la segunda parte de una misma parábola que habla de que toda nuestra vida no debe ser sino una correcta administración en unión con Dios de nuestra vida en preparación del encuentro con Cristo al final de ella. Y también en la línea de lo que el doctor Saúl dice, porque aquí Monseñor John Cla habla sobre la prudente fidelidad, da la primera característica que el hermano Fernando decía, no apropiarse, y da también la segunda, dice, no perseguir su propio placer, gloria o voluntad. Bueno, este es justamente consecuencia de la primera, porque puedo utilizar la fe para iluminarme a mí en vez de iluminar a Cristo. Eso ya es un robo, porque estoy utilizando lo que me fue confiado justamente para lo que no debe ser hecho. Ahora, aún iluminando a Cristo, me puedo servir ilegítimamente del contenido legítimo de la fe. O sea, yo estoy realmente diciendo aquello que es. Estoy transmitiendo el mensaje de Cristo literalmente, con su palabra, pero no con su espíritu. Porque en vez de buscar la gloria de Dios, ¿no?, que es lo que los teólogos decían, la convertio ad Deum, buscar que lo que ha sido creado por Dios le sea tributado como gloria, puedo servirme de esto para yo conseguir un beneficio personal. Ojo, estoy diciendo el caso aun siendo objetivos y diciendo las cosas como Cristo nos las ha dicho, pero con una intención personal. También eso es robo. También esto supone utilizarnos de una forma más subrepticia, menos clara, más disimulada, pero también esto es quitarle a Dios lo que es suyo para servirme yo de eso. Entonces esto es otro motivo más de decir que este administrador no es un administrador fiel. Bueno, en ese sentido también me parece, recuerda uno cuando se habla de vigilancia, la frase del Evangelio, la frase de nuestro Señor en el Huerto de los Olivos que dice, vigilad y orad para no caer en tentación. Yo creo que la primera parte de la vigilancia es la oración, porque después de que con el hermano Fernando, el hermano Gustavo, hemos recorrido todas las cosas que puede hacer el ser humano en la línea de la no vigilancia y no buena administración, uno dice, oye, qué fácil es ser un administrador infiel. Qué fácil es no estar preparado para la venida de nuestro Señor. Ahora, ¿cuál es la primera preparación? Es pedir la fuerza de Dios. ¿Y cómo se pide esa fuerza? En la oración. Entonces yo diría, la oración es el primer paso de la vigilancia. Y al mismo tiempo que dije al inicio que la vigilancia es sobre todo esa unión con Dios, también la vigilancia tiene un factor de lucha, porque esta vida es una lucha. La vida del cristiano es sinónimo de milicia, de lucha. Entonces tenemos que estar en combate con nuestras malas inclinaciones para ser buenos administradores y para estar preparados para la venida de Cristo. Esto también se presenta muy bien cuando aplicado a las relaciones sociales, a las relaciones de familia. Aquí Monseñor John Cla dice que el administrador fiel, la característica también es ser solícito, dirigiendo con buen criterio y, importante, distribuyendo trabajos proporcionalmente al talento y a las fuerzas. Y es esa delicadeza, ¿no?, que el administrador fiel tiene para con aquellos que están con él, que trabajan con él, y cómo también se puede aplicar a las relaciones de familia, ¿no? Aquel distribuir los trabajos proporcionalmente al talento, a las fuerzas, a las características de las almas. Claro, porque una vez que hemos conseguido la honradez del administrador, otro punto necesario es su efectividad. Justamente sirviéndose la virtud de la prudencia, el que tiene la responsabilidad de un bien, en este caso nosotros, cristianos, que tenemos la responsabilidad de la luz de Cristo, tenemos que saber aplicarla, tenemos que, proporcionado a discernir en base de los ambientes donde estamos, de nuestra posición dentro de la sociedad, del mundo en el que vivimos, saber aplicar de la mejor manera posible estos bienes, como de hecho nuestro Señor nos habla en las parábolas, cuando habla de los administradores, habla de los talentos, habla de la gestión de las ciudades, en la medida en que seamos más efectivos, no con una efectividad matemática, económica, de nuestro apostolado, sino en la medida en que realmente aplicamos el Espíritu de Cristo en la obra de Cristo, va a ser
mayor el elogio, va a ser mayor la contemplación de Dios, el premio final después de nuestro tránsito en esta tierra. ¿Qué les parece si giramos un poco la cámara hacia otro aspecto y nos volvemos hacia el administrador infiel? Porque justamente esa es la personificación de alguien que se olvida que tiene un Señor, de que el Señor volverá y que no está preparado para ese encuentro. ¿Cómo lo ven? Bueno, imaginemos al administrador de una hacienda. Entonces, él tiene empleados a su cargo, tiene que producir un fruto, tiene que ver por el cuidado de las siembras, tiene 1000 responsabilidades. Entonces, lo primero es reconocer que la hacienda no es de él, me parece, que la hacienda es de un señor ante el que tiene una responsabilidad. Y segundo, ¿cómo administrarla bien? ¿Cierto? Pues si él va a exigir de sus empleados laboriosidad, dedicación, etcétera, pues él tiene que ser ejemplo de eso. Él no puede predicar con la palabra lo que niega con el ejemplo, ¿no? Entonces, para eso también estamos hablando de la vida cristiana y, por ejemplo, de la persona que tiene a su cuidado almas. Él tiene, antes que saber, él tiene que ser. También saber, pero sobre todo ser. Y para eso es necesaria la vida de oración y la vida de piedad. Entonces, administrador infiel es muy fácil. Es simplemente déjese llevar por sus pasiones. Esclavice a sus empleados. Róbele al patrón algo del lucro, o no todo el lucro, o no produzca esa hacienda lo que debe producir. Es muy fácil, es casi que mirarse hacia adentro de sí mismo y ver las malas inclinaciones que todos tenemos. Administrador fiel es el que cumple el deber basado en la piedad, en la seriedad y un discernimiento que Dios da al fiel, al que está bien, de cómo se deben hacer las cosas, de a quién debe colocar en tal lugar porque tiene los méritos, tiene las capacidades, a quién debe regañar o inclusive aplicar justicia cuando no cumple su deber. Pero ese cumplimiento, esa función de buen administrador se da sobre todo en el hombre que está unido con Dios para ejercer esa labor. Sobre todo, aquí yo creo que es interesante mostrar que nos da un consejo por contraste nuestro Señor. ¿Cómo sabemos si estamos administrando bien los bienes del Señor? Una persona sin mucho sentido, insensato, podría decir que es muy difícil porque, tal y como está diciendo, solo sabemos el éxito de nuestra gestión cuando ya no podemos hacer nada, cuando nos hemos muerto, ¿no? Nos está dando pistas, en realidad. Entonces, habla de los malos tratos. Habla de entregarse a los placeres del mundo. Habla a todo tipo de desórdenes, una palabra que hoy en día, si se utiliza más bien en un sentido positivo, el desorden. El orden es aburrido, el orden es deber, el orden es tedio, el desorden es diversión, el desorden es placer. Bueno, pues esta evaluación es radicalmente antievangélica, porque nosotros no tenemos este criterio para saber si estamos siendo fieles en la administración de los bienes que Dios nos ha dado. Y de una forma fácilmente comprobable. ¿Cómo estamos viviendo la vida? ¿Nos estamos abandonando al placer? ¿Nos estamos abandonando al mal humor? Por lo tanto, tratamos mal a los que nos rodean. ¿Somos injustos? ¿No damos a cada cual lo que merece? ¿Damos a todo el mundo lo mismo, independientemente de su esfuerzo, independientemente de su actitud? Esas son características que conducen a discernir a un mal administrador. Y, por excelencia, el criterio que este evangelio nos transmite, que justamente esta vigilancia. El mal administrador no es vigilante. Y ya lo dice, será sorprendido y castigado. Es otra de las múltiples referencias en los evangelios por parte de nuestro Señor del infierno. Es una separación eterna. Y aún así será proporcional, porque no todo el que va al infierno va a sufrir lo mismo en el infierno. Porque va a haber gente que sufrirá más, o sea, a quien más se le dio, y hay gente que sufrirá menos porque se le dio menos. Ahora, la cosa es clara, será un castigo eterno. Eterno y también con tanta proporcionalidad con aquello que usted decía, hermano Fernando. Dice, a quien mucho le fue dado, mucho se le pedirá. Exactamente, es eso, o sea, a un administrador que se le entregó, pues, en el caso que nos compete, que no nos olvidemos que no estamos hablando de otras personas, estamos hablando de nuestra vida concreta. A un padre de familia con muchos hijos se le ha dado más que a un padre de familia con pocos hijos. Entonces se le pedirá la responsabilidad sobre las almas, sobre su gestión de las almas. Ojo, no sobre el éxito, porque las almas, cada uno de nosotros somos responsables de nuestra propia salvación. Un padre de familia puede ser un santo con unos hijos que sean unos pervertidos. El culpable no va a ser necesariamente el padre, no necesariamente, puede ser que lo sea. Pero hay muchos casos en la historia de padres santos canonizados
de cuyos hijos o no tenemos noticia o la noticia que tenemos es lamentable. Entonces podemos concluir esta parte del programa con las propias palabras que Monseñor John Cloud utiliza en su comentario y dice que esta liturgia de hoy nos convenza a fondo de la gran necesidad de ser diligentes en la preparación de nuestro encuentro con el Señor, el que podrá darse en el momento menos esperado. Que usemos bien nuestro tiempo, nuestras palabras y nuestros actos. En síntesis, que seamos siempre santos. Entonces pasamos a un espacio musical con el coro y la banda de los Heraldos del Evangelio y enseguida retornamos con la sección Espiritualidad, en el cual tratamos como continuación de esto sobre el tiempo, cómo utilizar el tiempo y también la necesidad de utilizarlo bien. Enseguida retornamos. Pasamos a la segunda sección del programa de hoy, que es la sección Espiritualidad. Les recordamos que en esta sección exploramos temas centrales de la vida espiritual para el beneficio y el crecimiento de la audiencia. Y hoy, continuando con el tema de la vigilancia y tanta seriedad que la vigilancia implica, continuamos tomando la última línea que Monseñor John Cloud daba en su comentario y vamos a meditar sobre la seriedad y la vigilancia con que debemos administrar una criatura que Dios nos ha dado llamada tiempo. Para eso vamos a utilizar un artículo muy pero muy bonito y profundo de Gaudium Press sobre el valor del tiempo, de autoría de un hermano nuestro, el hermano Santiago Vieto de los Heraldos del Evangelio. Entonces, ¿por qué el tiempo es una criatura? ¿Y cómo debemos verlo exactamente en ese aspecto? Como que nos es entregado y como que después se nos va a pedir que la administremos fielmente. Bueno, por excelencia, como hemos dicho anteriormente, el comentario del Evangelio, se nos entrega toda una serie de dones, de sustancias para ser administradas, se nos confía. Y el tiempo no deja de ser una de ellas. Para algunas personas les puede resultar una sorpresa, porque ¿cómo que el tiempo? Yo no administro el tiempo, yo vivo en el tiempo. Es como si me pidieran explicaciones por el oxígeno. Yo el oxígeno lo consumo, no lo administro, ¿no? Una persona podría objetar este punto.
Ahora bien, es una objeción, yo no digo que pueril, pero se aproxima mucho a este concepto, porque nosotros tenemos la experiencia que en la medida que necesitas respirar más o menos, sabes a qué ambiente moverte. Tú sabes que si un cuarto está cerrado, a medida que respiras, pues el oxígeno se consume, tienes que abrir una ventana. Sabes que si te vas a una calle llena de coches, pues vas a respirar peor, que el mejor aire es el de montaña, lo sabemos, y sabemos administrarlo en este sentido. Muchísimo más el tiempo. En el punto de vista profano, civil, está lleno de instituciones, de cursos, de métodos para administrar tu tiempo, ordena tu tiempo. Es muy conocida la famosa expresión, el tiempo es dinero. Y es tranquilo, nadie objeta contra eso. Pues bien, nosotros tenemos que ver esta criatura, este bien, esta dotación que tenemos, como una cosa que tenemos que administrar, del cual somos responsables, del cual nos será pedida la responsabilidad y sobre todo, cuyo principal beneficiado somos nosotros. Porque la vida en la Tierra es limitada. Como dicen un viejo dicho, la única cosa segura de la vida es que esta vida se acaba. La única condición segura del hombre que está vivo es que ese hombre va a morir. Entonces, sabemos que tenemos un tiempo limitado, que durante este tiempo que estamos en la Tierra es nuestro camino de progreso espiritual, por lo tanto de santificación, por lo tanto de salvación. Lo sabemos, somos conscientes y tenemos que actuar de una forma responsable, adulta, para obtener el fin que está prometido a aquellos que son fieles en la administración también del tiempo, o sea, la salvación. Pero nos olvidamos de eso, ¿no? Dejamos pasar el tiempo. Doctor Saúl, ¿por qué las características de la psicología humana con tanta facilidad dejan pasar el tiempo, se distrae, uno se sale fuera de foco, por así decir, de la atención? ¿Cómo es? Yo creo, hermano Gustavo, que por una cierta superficialidad y un cierto vivir en un presente en el que uno cree que siempre va a tener tiempo y que el tiempo es ilimitado y que el tiempo... Don Gustavo, permítame un elogio, porque algo que es medio de mala educación y que de pronto a veces no conviene para la vida espiritual de los autores, pero este artículo del hermano Santiago Vieto es una combinación de un artículo que hace bien a las almas, que trata temas filosóficos, que trata temas teológicos y que recomiendo muchísimo su lectura, Entonces, usted preguntaba por qué el tiempo es una criatura. Bueno, porque todo lo que no es Dios y existe es criatura, ¿cierto? Pero es una criatura especialísima, como lo decía el hermano Fernando, porque en el tiempo vivimos en él. No sé si será demasiado filosófico repetir algo que dicen los filósofos, y es que el tiempo es aquello que va de la potencia al acto. Entonces era posible y después fue hecho eso posible, ese intermedio es el tiempo. Y recuerdo aquí la definición que cita también el hermano Vieto de lo que es el tiempo, y es la medida de la duración de las criaturas contingentes. Es decir, ya nos va poniendo ese límite que todos tendríamos que tener en cuenta y presente a todo momento. Tenemos una duración, eso es el tiempo, una duración, pero en el caso de nosotros, es decir, las criaturas que podrían no existir, pero que existen, es una duración limitada. Entonces, una de las primeras características, y ya con visos para analizarlo espiritualmente del tiempo, es que es limitado. Y entonces el hermano Fernando recordaba eso, que como dice el hermano Fernando, no deja de tener sentido, y el tiempo es oro, o el tiempo es dinero. Bueno, yo recordaba que el doctor Plinio Correa Oliveira, el inspirador, el fundador de los Heraldos del Evangelio, hablando de esa frase decía, sí, pero tiempo es sobre todo sangre de nuestro Señor Jesucristo, es decir, es esa duración de la vida que fue comprada, que fue dada por aquel que compró nuestra salvación eterna con su sangre, y que tenemos que ver que si es limitado y fue dado por su sangre, tenemos que saberlo usar muy bien. Y aquí el hermano Santiago también coloca mucha poesía, ¿no? Porque él dice, el tiempo es polvo de oro, y polvo de oro es cada segundo, cada instante que nos es dado, en que por un acto de virtud o de pecado, nuestro destino eterno será marcado. Y eso también es muy profundo en materia de vigilancia, ¿no? Claro, exactamente. Nosotros tenemos, si tuviéramos en las manos un puñado de oro como si fuera de harina o de azúcar, que viéramos delante de nuestros ojos como a medida que pasa va disminuyendo, tendríamos un sentido de apremio, de aprovechamiento. Pues esa arena es la arena del reloj. Tenemos un tiempo limitado que además, no nos olvidemos, no sabemos cuánto es. Porque si bien tenemos certeza que el tiempo pasa y que nuestro tiempo en la vida es limitado, tampoco sabemos cuánto tiempo tenemos. Por lo tanto, cada minuto puede ser el último. Esto al creyente, al que confía en Cristo, no es un motivo de angustia, sino una urgencia. Tenemos que ser santos, tenemos que vivir de acuerdo con Cristo y tenemos que hacerlo ya,
porque nadie nos garantiza que después podremos hacerlo. Como decían también los antiguos, temo a Dios, a Cristo, que llama y no vuelve. Timeo Christum transeuntem, decían. O sea, tengo miedo de este Cristo que pasa y no vuelve. No lo sabemos, tenemos que ser consecuentes con esta información que tenemos, con este capital que tenemos en nuestras manos, que es el tiempo, y sacarle el rendimiento que en justicia lo debemos hacer. Bueno, yo creo, hermanos, que entre otras bondades, digo yo, no sé si será bondad, que consigue el hermano Santiago con este artículo en mí fue reconciliarme un poco con Shakespeare. Shakespeare para mí es un poquito enredado, un poquito demasiado psicológico, teniendo cosas evidentemente geniales. Y entonces cita el hermano Santiago una frase de Shakespeare sobre el tiempo, que él la cataloga como muy inteligente y de hecho lo es. Entonces dice Shakespeare: el tiempo es muy lento para los que esperan, muy rápido para los que temen, muy largo para los que sufren, muy corto para los que gozan. Pero para quienes aman, el tiempo es eternidad. Muy inteligente la frase porque es muy psicológica, ¿cierto? Los que esperan algo, quieren que sea algo, sea ya. Entonces el tiempo pasa lentamente. Los que temen algo, y el tiempo es también como que un tobogán que aunque no lo queramos nos lleva hacia la meta. Los que temen algo, el tiempo está pasando muy rápido porque eso que yo estoy temiendo está llegando muy rápido. Los que sufren, el sufrimiento, ¿no? Dicen que en el purgatorio un día parece 1000 años, ¿no? Los que sufren sienten que el tiempo es muy largo. Y los que están gozando, el gozo se pasa rápido. Resulta que el tiempo pasa, de acuerdo a los relojes, de la misma manera. Pero la frase final de Shakespeare me parece que es la que corona su comentario inteligente. Los que aman, en el fondo, los que practican la virtud de la caridad, consiguen el auge del tiempo. ¿Y cuál es el tiempo? Es ese tiempo que no pasa, que es la eternidad. Pero también hay una característica difícil en ese tema, porque si el tiempo es eternidad, el tiempo también está fuera de la eternidad. Entonces, ¿cómo es que se relacionan tanto el tiempo cuanto la eternidad para esa perspectiva del amor? Bueno, entonces ante la pregunta del hermano Gustavo, respondo con las mismas líneas del hermano Santiago Vieto, autor de este artículo que estamos comentando. Y lo leo: es eternidad porque la caridad, según la doctrina católica, es la única virtud que permanece cuando partimos de esta vida y que tendrá la medida en que aprovechemos con sabiduría la duración de nuestra existencia. Más claro no puede ser. En la medida en que nosotros amemos lo que debemos amar, es decir, a Dios sobre todas las cosas y a nuestros hermanos, al prójimo por amor de Dios, cosa que solo se consigue con la gracia, que solo es conseguida con la oración y la vida de piedad. En ese momento, la caridad ejercida en el tiempo, es decir, en esta tierra, cumpliendo nuestro deber, que es un acto de amor también, porque todas las virtudes están inspiradas por la caridad, ¿cierto? Es siendo caritativos en concreto, es decir, dando limosna, instruyendo al que no sabe, regañando al que lo merece, cumpliendo todas las obras de misericordia. La caridad ejercida en esta tierra nos abre las puertas de la eternidad, porque la caridad permanece en el cielo, porque en el cielo amaremos a Dios y a nuestros hermanos bienaventurados por toda la eternidad. Entonces me parece que si esa fue la intención de esa última frase de Shakespeare, me parece que fue una genialidad y sigue creciendo su consideración. Se ha reconciliado. Estamos reconciliados. Termina el hermano Santiago citando a Paul Claudel, el literato francés converso en Notre Dame, que dice el hermano Santiago: parémonos hoy y preguntémonos, ¿qué hacemos? Claro, porque todo concluye en una pregunta para nuestra vida espiritual, en la utilización que lo que hemos leído, escuchado, meditado, tiene para nuestra vida espiritual. Y es la aplicación que nos hace el hermano Santiago aquí. Dice: ¿qué hacemos con este don tan grande que Dios nos ha dado, llamado tiempo? Y si somos sinceros con nosotros mismos, podremos verificar que, abre comillas y comienza la cita de Paul Claudel, no es el tiempo el que nos falta, somos nosotros quien le faltamos a él, cierra comillas. O sea, nosotros tenemos responsabilidades con el tiempo, que en el fondo son responsabilidades con Dios, autor del tiempo, y que nos dio ese tiempo al precio de su sangre. Entonces, me parece que esa es la pregunta que debe terminar esa meditación. Y entonces él también nos recomienda, que eso es muy importante, que no dejemos que ese polvo áureo del tiempo sea llevado infamemente por el viento. ¿Viento de qué? Viento de la banalidad, de la pereza, del mundanismo y de una indecorosa mezquindad de alma. Entonces, muy pero muy oportuno, recomendamos a todos los oyentes que vayan a las notas del programa, que encuentren el artículo en Gaudium Press y que lo lean, porque realmente es de una riqueza excepcional para nuestra vida espiritual.
Ya para concluir, aprovecho para citar a un autor del siglo del oro español, el Fray Pedro de los Reyes, que hace justamente una poesía de índole espiritual sobre la pertinencia y el valor del tiempo, que dice así: yo, ¿para qué nací? Para salvarme. Que tengo que morir es infalible. Dejad de ver a Dios y condenarme, triste cosa será, pero posible. ¿Posible? Y río, y duermo, y quiero holgarme. Posible. Y tengo amor a lo visible. ¿Qué hago? ¿En qué me ocupo? ¿En qué me encanto? Loco debo de ser, pues no soy santo. Entonces, esta poesía muestra justamente Lindísimo. que el tiempo que se nos da no para gozar, a pesar de que tenemos una vida humana en la cual tenemos pareceres legítimos, sino que su finalidad última y definitiva es justamente gozar de Dios. Ese es el gozo al cual estamos llamados a gozar eternamente. Pasamos entonces al siguiente segmento del programa con las noticias de lo que ocurrió en la iglesia y en el mundo. Hoy este segmento va a ser corto, pero quisimos realmente incluirlo porque trae una noticia muy interesante sobre el Santo Sudario de Turín. Hermano Fernando, ¿qué tenemos? ¿Cuáles son esas novedades del Santo Sudario que realmente van a interesar a toda la audiencia? Bueno, yo creo que gran parte de la audiencia ya habrá sabido que se ha publicado un estudio hecho sobre la prueba del carbono 14 que se hizo en 1988 sobre la sábana santa de Turín. Esta prueba, que fue hecha en 3 universidades del mundo, concluyó que la sábana santa no era del tiempo de nuestro Señor, sino que sería de un periodo entre el siglo XIV y XVII. Y durante mucho tiempo se afirmó en todos los medios publicitarios, en todos los medios de periodismo, que realmente era una cosa falsa, que no existía, que el Santo Sudario era una mentira, etcétera, ¿no? Exactamente. Hasta hoy en día sigue mucha gente diciendo que con esta prueba está claro que es una falsificación, una famosa falsificación, sencilla y simplemente. El problema es que la ciencia histórica no se resume todo en el carbono 14. Y el hecho es que a lo largo de todos estos años, desde 1988 hasta ahora, muchísimas disciplinas han estudiado y han aplicado la ciencia sobre la sábana santa, concluyendo la mayor parte de ellas que es totalmente coherente y congruente que los caracteres de la sábana santa son coincidentes con un tejido del siglo I después de Cristo. Por lo tanto, hoy por hoy se puede decir que la única prueba que destona sobre el resto es la del carbono 14. Ante lo cual hay algunos que objetan que es lo suficientemente efectiva el carbono 14 es tan infalible que con esta sola prueba el resto pierde su valor delante de esta otra. Entonces, ya hace 2 años, un equipo multidisciplinar de la Universidad de Oxford, que fue una de las que participó en la datación de 1988 de la Sábana Santa, que concluyó con esta datación medieval, un equipo multidisciplinar de esta universidad y de la Universidad de Aix-Marseille en Francia han concluido que, en base a los datos que tienen de la Universidad de Oxford, de la datación del carbono 14, esa datación fue hecha de una forma incorrecta, no fue científica. Por lo menos los de esta universidad, por una serie de motivos que explica el director de esta investigación, Tristan Casabian, científico de la Universidad de Aix-Marseille y líder del equipo, explica en una entrevista, cuyos links colocamos en las notas del programa, al acceso a nuestros oyentes, que por lo que ellos han podido analizar, repito, un análisis actual de los datos que fueron hechos, de los datos conseguidos en el análisis de 1988, invalidan la prueba. Por lo tanto, para poder, no se puede más hacer referencia al análisis de la Universidad de Oxford sobre la sábana santa. ¿Esto significa que la sábana santa es real según los datos del carbono 14? No ha dicho eso el profesor. Lo que ha dicho es que la datación hecha en la Universidad de Oxford es inválida. No es científica porque no fueron seguidos los protocolos propios del análisis. Con lo cual, para poder referirnos a esta, habría que volver a hacer otro análisis. Es cierto que quedan todavía los resultados de la Universidad de Arizona y del Instituto Federal de Tecnología de Suiza, que eran coincidentes con el de Oxford. Pero aquí entra justamente el principio científico de la parsimonia. Si 3 pruebas son concluyentes en un mismo resultado, pero posteriormente una de las 3 ha sido mal hecha y es invalidada, el resultado de las otras 2 queda en entredicho. ¿Cómo es posible que una prueba que
que ha sido mal hecha dé exactamente el mismo resultado y una prueba que ha sido bien hecha. La pregunta que se pone aquí es, ¿los otros tienen los mismos fallos? ¿Tienen fallos distintos? Este resultado, si bien que no da una datación segura, porque, repetimos, no ha sido una nueva datación de carbono 14, sino un análisis y un proceso hecho, indica que para poder hablar con seguridad de la datación de carbono 14 tendría que volver a ser hecho sin los errores cometidos en la anterior datación. Con lo cual, hasta a día de hoy, el volumen de pruebas y de análisis científicos con varias disciplinas sobre la Sábana Santa son más bien tendientes a considerarla contemporánea de la época de nuestro Señor. Entonces, eso es actualmente el estado del arte científico sobre la Sábana Santa de Turín. Entonces, incentivamos a nuestros oyentes a acceder a toda esta nueva información, porque muchas veces en las conversaciones diarias, etcétera, siempre se levanta ese tema de la Sábana Santa, sobre cómo es una cosa que se duda de la real autenticidad, y esta es realmente una información que cambia enteramente la perspectiva de ahora en adelante. Pasamos entonces a las preguntas y respuestas. Tenemos una pregunta de un oyente que nos pregunta ¿por qué para pedir es necesario rezar? Bueno, este es un punto muy interesante y es muy frecuente, porque en mi experiencia lo he encontrado varias veces en diferentes lugares y de personas de diferentes condiciones. Entonces, rezar, pues esto, Dios lo sabe todo. ¿Para qué tenemos que pedirle cosas? ¿Para qué tenemos que decirlo, expresar cosas si Él ya lo sabe? ¿No constituye una cierta desconfianza hacia Dios? Lo que no se trataría más bien de nosotros sencilla y simplemente rezar para alabar a Dios, ¿no? Para darle gracias por lo que tenemos, ¿no? Pedir, ¿no? ¿Para qué? Bueno, entonces es importante decir que de hecho la oración sí que tiene estas dimensiones que acabamos de enunciar. De hecho, la oración tiene la dimensión que se llama latréutica a Dios, ¿no? Esto es una dimensión importante y tiene que tener. Luego está también propiamente la del lado eucarístico. Eucarístico que no es directamente ligado al sacramento de la Eucaristía, sino el dar gracias para Dios por todos aquellos beneficios que nos ha dado. Eso, desde luego, es necesario, una acción de gracias. También se habla de la oración en cuanto a una expiación. O sea, reparar a Dios los pecados que hemos cometido nosotros o han cometido los otros. Estos son tres dimensiones necesarias, verdaderas de la oración. Pero no nos podemos olvidar de pedir. Porque, ojo, el pedir implica una relación de sumisión, por lo tanto de humildad. Estamos reconociendo la potencia de Dios al pedirle. Yo, si tengo que pedirle trabajo a alguien, se lo pido a alguien que tenga una empresa, que me lo pueda conceder. Yo no le pido trabajo a un mendigo, porque yo sé que el mendigo no tiene nada, mucho menos un empleo para mí. Yo busco una persona que me lo pueda conceder. Por excelencia, el que puede dar todo, ese es Dios. Por lo tanto, el pedirle cosas es necesario, esta súplica a Dios es necesario, porque de esta manera reconocemos su señoría, reconocemos su ascendencia sobre nosotros. En esta petición nos reconocemos que nos falta algo y que Él nos lo puede dar. Entonces, esta es la razón de pedir a Dios. Ahora bien, no solo por este motivo nosotros rezamos a Dios. Rezamos a Dios pidiéndole cosas porque Jesucristo nos dice en el Padre Nuestro, que es la mejor oración, danos hoy nuestro pan de cada día. Danos hoy nuestro pan de cada día. O sea, petición más sencilla, más básica, más cotidiana que esta no hay. Y nos la enseña el propio Cristo. Por lo tanto, hay que pedir las cosas a Dios. Pero igual esto no responde a la objeción. Pero bueno, vale, le pido a Dios, pero ¿por qué tengo que pedirle las cosas concretas? Bastaría que le dijera a Dios, dame lo que necesito y ya está, ¿no? Sí y no. Porque obviamente Dios sabe lo que necesitamos. Por supuesto. Ahora, ¿lo sabemos nosotros? O por otra, ¿somos realmente conscientes de nuestras limitaciones, de nuestra humildad y nuestra sumisión respecto a Dios?
O más bien lo somos en un punto de vista teórico, así general. Sí, necesito de Dios. Pero en el momento concreto nos confiamos mejor en nuestras propias fuerzas. Tenemos muchas excusas. Podemos decir, no, Dios está muy ocupado en África con todas esas hambres y enfermedades, está atendiendo a ellos, no lo voy a molestar. Pero este razonamiento, que tan bonito pueda parecer, no esconde una autosuficiencia, no esconde un decir, bueno, para ciertas cosas sí le pido a Dios, pero para otras me las arreglo yo. Al fin y al cabo, yo también me conozco muy bien, ¿no? ¿Quién sabe si Dios me va a entender mal? Estamos limando, puede ser que poco o puede ser que más, pero estamos limando la relación de paternidad de parte de Dios a nosotros mismos. Entonces, si realmente nos sentimos hijos, tenemos que pedir, tenemos que dar gracias, tenemos que alabarlo, tenemos que reparar, pero tenemos que pedir, porque estas son las 4 verdaderas dimensiones de la oración que por excelencia se encuentran reunidas en la Santa Misa, pero que podemos hacer en cualquier otra oración que hagamos a lo largo del día. Entonces sí, es necesario pedir, tal como nos lo muestra Jesucristo en la oración del Padre Nuestro, tal como nosotros hacemos en el Ave María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Estamos pidiendo a la Virgen que interceda por nosotros pecadores en todo momento, ahora y en la hora de nuestra muerte. Es una petición concreta. Entonces yo animo a nuestros oyentes a que hagan oración, por supuesto, y que pidan cosas concretas, que Dios es auténtico buen Padre, que no da piedras al que le pide pan, ni serpientes, sino que está ahí, esperando a todos y a cada uno, queriendo escuchar nuestras peticiones. Cuando le pedimos algo a Dios, lo que hacemos es darle alegría, no darle fastidio, porque Dios es mucho mejor que nosotros. Pasamos entonces al último segmento del programa, que son las sugerencias de la semana. Hermano Fernando, ¿qué nos recomienda? Yo les recomiendo a los lectores que accedan a este artículo de Europa Press sobre la datación de la Sábana Santa de Turín, en el cual de una forma bastante concisa resume lo que hemos comentado y da acceso tanto a la entrevista de la revista francesa donde se explica el tema, al artículo académico de la Universidad de Oxford, donde se explica el procedimiento y los resultados obtenidos, el reanálisis del análisis, sea así dicho, del carbono 14 de 1988. Muy bien, entonces ponemos eso en las notas del programa. Doctor Saúl, ¿qué tenemos para esta semana? Bueno, y entre las recomendaciones, hermano Gustavo, hermano Fernando, colocaría la de la agencia colega de Gaudium Press, la agencia Ciprensa, que es muy profesional, que además en este momento tiene un partner, tiene una parcería con grandes medios de comunicación internacional como WTN, que me parece que su equipo de redacción es muy bien formado en la doctrina católica, lo que es muy importante a la hora de noticiar en este campo de la Iglesia Católica. Entonces, sin la menor resalva, también la recomiendo. El sitio web es muy sencillo, si no me equivoco, es www.aciprensa.com. Y a quien les habla, le gustaría recomendarles una vez más Radio María Canadá en español, una riquísima programación, una permanente prácticamente las 24 horas y justamente con programas de mucho enriquecimiento. Está el Santo del Día, 7 minutos con Cristo, Corriente de Gracia para la Iglesia, Caminar por la conversión de nuestros hijos, Hablando con mi yo interior, Amar es una decisión, Hechos del mundo católico, realmente mucha, pero mucha buena información y que seguramente les va a acompañar a todo momento, como dice bien el eslogan de Radio María, la voz católica que te acompaña. Ponemos entonces el enlace a Radio María Canadá en español en las notas del programa. Y con esto, en nombre del equipo de producción y de quien les habla, el hermano Gustavo de los Heraldos, nos despedimos hasta dentro de una semana. Así que a rezar mucho, a perseverar con confianza, con los ojos en la Eucaristía y en María Santísima, a la búsqueda incansable de descubrir siempre más lo inédito sobre los Evangelios.